todos, somos estudiantes de 10º semestre de la Universidad de La Sabana. Por medio de este video les enseñaremos las claves para el manejo y el transporte del recién nacido, por medio de la estrategia Stable. Los principales objetivos son dejar pasos y recomendaciones claras y de forma concisa, garantizar la seguridad del paciente, promover el trabajo en equipo y el manejo óptimo del tiempo. El primer paso en el stable es sugar o glucosa. Entonces lo primero aquí hay que tener en cuenta es que la mayoría de los neonatos que requieren ser transportados están demasiado enfermos como para tolerar la vía oral, debido a que tienen alto riesgo de broncoaspiración por alteración del reflejo respiración, succión, deglución, o también porque en situaciones de isquemia se disminuye el flujo sanguíneo a su intestino. Entonces, por ende, el segundo paso es establecer glucosa por vía intravenosa. Para eso hay que tener primero un acceso intravenoso y segundo, pues evaluar el riesgo de hipoglicemia del neonato. Inicialmente todos los neonatos tienen riesgo de hipoglicemia debido al estrés del parto y de la adaptación, pero adicionalmente hay unos que tienen un riesgo incrementado, ya puede ser por ser pretérmino porque tienen reservas de glucógeno inadecuado o porque sean hijos de madres diabéticas, pueden tener un estado de hiperinsulinemia. Para eso sería el tercer paso, que es evaluar la glicemia. Hay que recordar que el gol estándar para la glicemia es la glicemia plasmática, pero actualmente se ha aceptado utilizar glucometría. Los valores normales para un neonato que requiere ser transportado debe ser de 50 a 110 miligramos por decilitro. Menos de 50 es hipoglicemia, más de 110 si es pretérmino se le debe atribuir a esto. Y por eso el cuarto paso es el manejo de la hipoglicemia. Lo primero que tenemos que saber es evaluar si es una hipoglicemia sintomática. Síntomas como temblores, taquipnea, cianosis, apnea, convulsiones, letargo, hipotonía, llanto débil, succión débil, pueden hacer sospechar de que es una hipoglicemia sintomática. Hay que tener en cuenta que para el neonato se debe establecer un flujo metabólico similar al producido por el hígado, que es de 4 a 6 miligramos kilo minuto. Para esto podemos utilizar diferentes concentraciones de dextrosa. Tenemos concentración de dextrosa del 10% o del 12.5%. Estas, pues si es al 10%, le va a establecer un flujo metabólico en litros kilo por minuto. Se va a establecer uno de 4.2, de 80 mililitros de 5.5 o 100 mililitros por kilo por minuto de 6.9. Entonces, para iniciar el manejo, lo primero es iniciarle la infusión a una velocidad de 80 mililitros kilo minuto de dextrosa en agua destilada al 10%. Y después se deben tomar glucometrías séricas cada 15 a 30 minutos hasta obtener 2 consecutivas que sean mayor a 50 miligramos de decilitro. Si estas glucometrías cada 15 minutos salen menor de 50, tenemos que evaluar si es sintomático o si no es sintomático. Si es sintomática, vamos a iniciar un bolo de 2 mililitros kilo de dextrosa en agua destilada al 10%, a una velocidad de 1 mililitro por minuto, y adicionalmente se va a aumentar el flujo metabólico para evitar una hipoglicemia de rebote. Si no es sintomática, solamente vamos a aumentar el flujo metabólico. Pero ¿cómo se va a aumentar ese flujo metabólico? Entonces, idealmente se debería hacer con la fórmula que conocemos de concentración de la dextrosa por velocidad de infusión sobre el peso por 6 para ir aumentando de 2 en 2. Pero prácticamente se puede aumentar aumentando la velocidad de infusión, es decir, si estamos en 80 vamos a darle 100 mililitros por kilo por minuto, o aumentar la concentración de la dextrosa pasando de 10 a 12.5%, dependiendo de las necesidades que tengamos con el neonato para no ponerle mayor volumen. Hay que tener en cuenta que por vena periférica máximo podemos darle concentración de dextrosa del 12.5. Si necesitamos más, se debe pasar por un catéter venoso umbilical. Como segundo paso en el stable tenemos la temperatura, donde nos debemos enfocar a realizar actividades para conservar la temperatura corporal del bebé. Debemos tener en cuenta que hay 3 grupos de neonatos que tienen mayor riesgo de pérdida de calor, que son los neonatos prematuros, los que pesan menos de 1500 gramos, los neonatos que requirieron reanimación prolongada o los neonatos que están enfermos o hipotónicos. Debemos saber primero los rangos de hipotermia. La temperatura normal del neonato va de 36.5 a 37.5, la hipotermia leve va de 36 a 36.4, la hipotermia moderada va de 32 a 35.9 y la hipotermia severa menos de 32 grados.
Para controlar la temperatura del bebé debemos estar midiéndola cada 15 o 30 minutos. Entonces, con los mecanismos de pérdida de calor del bebé, vamos a tener que los bebés pierden calor por medio de la conducción, que es la pérdida de calor por transferencia de calor entre dos objetos sólidos que están en contacto, o también por convección, que ocurre cuando el calor del neonato es llevado por las corrientes de aire. Por evaporación, cuando la humedad de la superficie de la piel es convertida en vapor, esto se puede ver en forma de las pérdidas insensibles. Y por radiación, que es la transferencia de calor entre dos superficies que no están en contacto, como las paredes o las ventanas frías. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para prevenir las pérdidas de calor en los neonatos? Primero, antes del parto, prepararnos para calentar la cervocuna a una temperatura de 36.5 y tenerla precalentada para el momento del nacimiento del bebé. También tenemos que retirar todas las compresas húmedas con las que nos pasan el neonato, ponerle una manta caliente y asegurarnos de que tenga un gorro térmico o compresas calientes en la cabeza siempre. Debemos asegurarnos que la sala de partos esté entre 25 a 28 grados centígrados y si es un neonato prematuro extremo que pesa menos de 1500 gramos, podríamos hacer un embolsamiento para evitar las pérdidas de calor por evaporación. Se debe embolsar al neonato prematuro extremo que pese menos de 1500 gramos. También se deben evitar las corrientes de aire y eso lo vamos a lograr manteniendo estas barandas siempre levantadas. El tercer paso, que es vía aérea. La vía aérea es la principal causa de transporte de UCI neonatal en los niños, entonces debemos evaluar la principal causa y cómo optimizar el tiempo para ayudar a la vía aérea. En un primer momento vamos a evaluar los signos vitales y con el examen físico vamos a tener en cuenta la frecuencia respiratoria. Si tenemos una frecuencia respiratoria de 30 a 60 respiraciones por minuto, se considera como normal. Si tenemos una frecuencia respiratoria de menos de 30 respiraciones por minuto, con esfuerzo respiratorio y tiraje costal, podemos evaluar si tiene un paro cardiorrespiratorio. Si tiene una frecuencia respiratoria de más de 30 respiraciones por minuto, se clasifica como taquipnea, pero debemos identificar otra causa que no sea respiratoria como la cardíaca. Siempre al evaluar debemos mirar que haya una entrada simétrica de aire y que las respiraciones estén entre el rango normal. El tercer paso es evaluar los signos de dificultad respiratoria. En esto debemos tener en cuenta el aleteo nasal, el quejido respiratorio, el tiraje subcostal, entre otros signos que podemos encontrar más específicos en la escala de Silberman-Anderson. Como es en el caso de este paciente, podemos identificar un gruñido y en caso de que tenga aleteo nasal ya podemos tener dos criterios para clasificar la escala de Silberman-Anderson. Acá vamos a tener en cuenta de 1 a 3 dificultad respiratoria leve con aumento de la frecuencia respiratoria sin necesidad de oxígeno suplementaria y sin signos o con signos de mínimos dificultad. De 4 a 6 dificultad respiratoria moderada, neonato cianótico al ambiente y con signos de dificultad respiratoria. Y de 7 a 10 la dificultad respiratoria severa, un neonato con cianosis central, esfuerzo elevado por respirar y gases anormales. Otro signo que debemos tener en cuenta es la saturación de oxígeno. Debemos identificar el ambiente donde se encuentra el neonato y la ubicación. En este medio vamos a decir que lo normal sería una saturación de más del 90%. Otro patrón que debemos tener en cuenta es los gases arteriales. Este examen se toma después de hacerle todo el examen físico y cuando ya tengamos una clara sospecha de que tiene alteración ventilatoria. Estos son los valores normales que debemos tener en cuenta con los gases arteriales. Ahora, para el manejo de la vía aérea, vamos a tener en cuenta la severidad de dificultad respiratoria. Si tiene una dificultad respiratoria de leve a moderada, vamos a usar una campana cefálica. La campana cefálica nos va a proporcionar una saturación de oxígeno de más del 90%. Si tiene una dificultad respiratoria de moderada a severa, debemos optar por un CPAP. El CPAP también nos va a ayudar a mejorar esa dificultad respiratoria y promover la mejor adecuación respiratoria del neonato. Y finalmente, si tiene una dificultad respiratoria severa, vamos a tener en cuenta la intubación orotraqueal. Los materiales para tener en cuenta la intubación orotraqueal va a ser un laringoscopio con baterías, hojas rectas, 1 en neonato, 0 en neonato pretérmino, 0 en neonatos con peso extremadamente bajo en la cera. El tubo endotraqueal debe ser de 2.5, 3, 3.5 y 4 milímetros.
detector de CO2, equipo de succión, catéteres de succión número 8 y 10 French, rollo de cinta adhesiva para asegurar el tubo y que no se mueva, y una bolsa de reanimación y máscara. También debemos identificar las causas de choque del neonato, que van a ser las 6H y las 6T. En cuanto al examen físico, tenemos que verificar los pulsos distales del neonato, que normalmente en este caso van a estar débiles. Tenemos también que verificar la perfusión distal, que va a tener un llenado capilar mayor de 3 segundos. También debemos evaluar la frecuencia cardíaca, que va a estar casi siempre en taquicardia. También debemos evaluar la dificultad respiratoria y la tensión, que puede ser baja o puede ser normal. Si ya el neonato empieza a tener hipotensión, esto nos va a indicar que tiene una descompensación grave. La causa de este choque, lo cual va a ser incrementando el gasto cardíaco, administrándole al neonato lactato de Ringer 100 mililitros por kilo, y se le va a dar en más o menos 20 a 30 minutos. Siguiendo con el cuarto paso, tenemos la tensión arterial. En este vamos a evaluar el tipo de choque. El choque se define como una inadecuada perfusión y aporte de oxígeno a los órganos vitales, que puede resultar en una falla multiorgánica. Primero vamos a tener el más común, que es el choque hipovolémico en los neonatos. El choque hipovolémico se da por una disminución de la circulación sanguínea debido a hemorragia intraparto, hemorragia postparto, hemorragia postnatal, causas no hemorrágicas como deshidratación, hipotensión funcional por neumotórax de tensión o neumoperitoneo. El otro choque que debemos tener en cuenta sería el choque cardiogénico, que se ve evidenciado por una alteración de la funcionalidad del músculo cardíaco, por asfixia intraparto, hipoxia, infección, dificultad respiratoria severa, hipoglicemia severa, desequilibrio electrolítico y cardiopatía congénita. Y finalmente el choque distributivo séptico, que se da por infección bacteriana o viral severa, que desencadena reacciones sistémicas que puede terminar en una insuficiencia circulatoria. Entonces, para el manejo, lo primero es establecer si vamos a utilizar bolos de cristaloides o inotrópicos. El primero que se debería usar son bolos de cristaloides, específicamente el lactato de Ringer a 10 a 20 mililitros por kilo. Es importante definir en cuánto tiempo. En 30 minutos es para buscar mejorar todos los parámetros hemodinámicos. Un bolo inmediato solamente se debe utilizar en shock hipovolémico para restaurar la precarga y mejorar la contractilidad. La segunda medida serían los inotrópicos, que el primero que deberíamos pensar en usar sería la dopamina. La dopamina viene en ampollas de 200 miligramos en 5 mililitros a una concentración de 40 miligramos por mililitro. Hay que preparar una dilución en la cual se va a usar una fórmula de 6 por el peso del neonato. Esto para saber cuántos miligramos tenemos que ponerle a la dilución de 10 mililitros. El objetivo de esta dilución es que quede una concentración de 1 en 10, es decir, por 1 mililitro por hora de la solución se va a estar pasando 10 microgramos por kilo minuto de dopamina. Inicialmente se debe iniciar en una dosis de 5 a 20 microgramos kilo minuto y se debe ir titulando debido a que en los neonatos no está claro una dosis para cada receptor. Una dosis objetiva podría ser entre 7 y 10 microgramos kilo minuto.